episodio de Mañaneros. Ya estamos aquí con Alejandro Lucchesi, como siempre, nuestro pediatra, doctor, que nos acompaña en el segmento de salud. Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco conmovido y sorprendido por todo lo que está ocurriendo en general en el mundo y particularmente en nuestro país, las medidas que se toman desde lo sanitario, a veces involucrada la política, a veces involucrada las distintas esferas del acompañamiento humano, ¿no? Es un factor muy importante a tener en cuenta para resaltar que también se pueden ir haciendo cosas individualmente, desde lo nutricional, desde la formación de hábitos, desde cómo manejarse ante este efecto psicológico que tiene la pandemia, porque pareciera que la palabra pandemia es peor que la epidemia y en realidad habla nada más que de la cantidad de países, claro, ¿no? de la forma en que se va distribuyendo una cosa que anualmente pasa, que es el estado de las gripes. La gripe anualmente se hace una pandemia. Claro. O sea, pasa siempre esto, con esta particular condición de que no hay vacuna todavía para el coronavirus, la particular condición de que justamente la migración es lo que condiciona el factor de dispersión de la pandemia, pero nada más, no es ni más grave ni menos grave que una gripe, es mucho menos contagiosa. Tenemos que seguir tomando las precauciones que van a evitar no solamente esta enfermedad, sino muchas otras. Y por Vos lo has dicho miles de veces, el tema del lavado de manos, es fundamental. lo has dicho todo el tiempo. Y el efecto arrastre del agua, digamos, que cuando nos lavamos las manos con agua y jabón, el efecto arrastre que tiene el enjuague de la mano arrastra también muchas otras partículas que no lo hace el alcohol en gel. El alcohol en gel es importante cuando no hay disponible agua corriente y jabón. Bien. Pero no son uno que uno reemplace al otro, es una secuencia, digamos. Okay. El agua y jabón es lo mejor que hay, lejos. Ale, en tu opinión, vos, Alejandro ha sido secretario de Salud de la Municipalidad, o sea que tiene un manejo también de la cuestión estatal de la salud, ha sido director del hospital. ¿Estamos preparados como provincia, por ejemplo, para si esto se hace grave, digamos? Sí, yo creo. Por la cantidad de respiradores, de camas y eso. Bueno, en realidad esto va a cursar con dificultad respiratoria en los casos muy graves y en pacientes inmunodeprimidos, o sea que no tienen la inmunidad correcta. De hecho, el 80% de las personas que padecieron los síntomas del coronavirus, no solamente los infectados, detectados infectados, sino aquellos que padecieron la sintomatología del coronavirus, ya están sanos, o sea, se han recuperado, De hecho, China ya decayó, ya pasó el pico, digamos. Por eso, y tenemos como quien dice esa pauta que te habla que también vos vas a tener que estar preparado para un aislamiento, preparado para un respirador, pero como lo tenés habitualmente, no hay que digamos, entrar en pánico en ese aspecto. Y sanitariamente se están tomando bien las medidas, no solamente con el coronavirus, sino también con el dengue. Nuestra ciudad, particularmente por las características, digamos, de ser un lugar de fin de semana, hay mucha posibilidad del descuido temporal que involucra el dejar un juguete tirado en el patio o tener digamos, el reservorio de agua domiciliario, interior de la casa o peridomiciliario. Eso es lo fundamental para evitar la reproducción del mosquito. Después otras cuestiones que se leen, se escuchan, inherentes a la dieta, la ingestión de vitamina C es fundamental. La vitamina C no cura, pero sí estabiliza de una manera el sistema inmune, que lo vuelve mucho más alerta que si no tomáramos vitamina C fresca. Tenemos, digamos, la ventaja que las criaturas pequeñas son muy poco atacadas por el coronavirus, sí las personas adultas, las cuales pueden acceder por tolerancia, digamos, a buenas cantidades de vitamina C, no excederse, no hace falta comprar las fórmulas comerciales, esas efervescentes de vitamina C, para estar más protegido, porque la vitamina C, como todas las sustancias, actúan en su cantidad justa. Más cantidad, o sea, tomarse 1 gramo de vitamina C por mañana, no es una ventaja y es un gasto. ¿Estamos? O sea, Yo me tomo medio juguito de limón exprimido a la mañana. Extraordinario, recién exprimido, eso es muy importante porque se oxida muy rápidamente la vitamina C. O sea, pierde su poder vitamínico al oxidarse. Cuando tú cortas la fruta y la exprimes, ahí comienza el proceso de oxidación de la misma, tanto como si la calientas. Entonces, es
cortar la fruta, exprimirla inmediatamente y tomársela inmediatamente, mezclándola bien con la saliva para que condicione, digamos, una mejor digestibilidad del medio alcalino. Bien. Ale, volviendo al tema de coronavirus, las medidas y demás. Bueno, hay como dos escuelas hoy o dos pensamientos. Algunos dicen que se están tomando las medidas necesarias, algunos creen que algunas son muy exageradas por la situación del país. Sí, muy exageradas. Yo estoy en ese lugar, como que algunas son muy exageradas, para mí, y creo que tiene que ver, lo charlamos recién, con que los gobernantes, ninguno quiere que le pase nada, ¿no? Exactamente. Y a ver, por eso se mete la política también, porque parece mentira, pero la disponibilidad, por ejemplo, que ayer tuvo que decir el presidente de la Nación que estabilizar el precio del alcohol en gel. Sí. Eso es una afrenta, digamos, ¿por qué? Porque el comerciante no debería mover el precio, bueno, sí, el productor no debería mover el precio y el presidente no se tendría que ver en la obligación de tirarle la oreja a los que venden y producen. Y suspender, por ejemplo, las ligas locales de fútbol, cosas así. No, eso no tiene mucho sentido. No tiene directamente sentido porque, a ver, una cancha de fútbol, el microbio no vive fuera del cuerpo humano, no tolera, por ejemplo, una temperatura de 22, 23 grados, o sea, por eso se dio en el invierno del hemisferio norte. Acá estamos todavía en época de verano y unos calores que más de aquello hemos tenido. Entonces el ambiente no es contagiante, el ambiente puede ser portador y es más, con el efecto de las temperaturas es más las partes bacterianas, la contaminación de los alimentos, de lo que cunde en esta época del año. Bien, y una cosa que me parece muy interesante, que yo me la enteré hace 2 días, que no la sabía, es que vos podés estar infectado de coronavirus en la etapa de la incubación y no contagiás todavía. Recién contagiás cuando empezás a tener la sintomatología. O sea, en la etapa asintomática el enfermo no contagia. No contagia y es más, coronavirus, parte es la forma, pero es un virus RNA que se denomina. Hay 2 tipos de virus, los DNA y los RNA. Los DNA actúan en el núcleo de la célula, como por ejemplo el virus de la varicela, por eso el tipo de lesión de la varicela, la ampollita, todo eso es por muerte celular, directa. En cambio los virus los coronavirus, el RNA, actúan a nivel de la síntesis de proteínas que está en el citoplasma de la célula, microscópicamente hablando. Y eso produce una proteína que es ineficiente para que el aparato inmuno lo reconozca como extraño y lo inmunice. Por eso el periodo no es de 7 días, sino de 15 días, porque hasta que el organismo se da cuenta que entró un agente extraño y generó una proteína extraña, tardan esa cantidad de tiempo. Bien. Lo cual no habla de que sea más o menos grave, yo creo que es hasta un virus tonto, digamos, pero con una posibilidad de dispersión. Y al no haber vacuna, no hay forma, como quien dice, de contenerlo, más que lavándose las manos y haciendo educación sanitaria. Totalmente. Bien. ¿Qué opinas, Ale, sobre la suspensión de las clases, si se debería dar o no? Bueno, a ver, tenemos hoy por hoy una ventaja que son los medios electrónicos de difusión de conocimiento, o sea, el internet, podríamos perfectamente dar clases virtuales. Ahora, yo decía eso, Ale, perdón, y que me meta tu pregunta, Gaby, también, pero digo, siempre en la medicina también, y vos lo evaluás, hay cuestiones de costo-beneficio. ¿No es cierto? Vos decís, bueno, le pongo este medicamento que tiene, pero porque que por ahí tiene alguna contraindicación o algo, pero porque le voy a sacar algo mayor. Digo, con 30 enfermos hoy en la Argentina y la situación general que se vive, que ya no entran vuelos ni de Europa ni de nada, la pérdida que significa paralizar fábricas, colegios y todo, por 30 enfermos, no se justifica, me parece. No, es muchísimo, es desproporcionado. Digamos. Claro, es desproporcionado. No guarda una relación costo-efecto ni siquiera una relación de causalidad, porque vos estás, como quien dice, cortando vínculos que después reanudarlos te va a costar mucho más que, digamos, haberlos bajado, digamos, no cortado. Claro. Por ejemplo, en la zona del norte de Italia, mucho más lógico, porque bueno, tienen 12.000 infectados y hubo días que tenían 1.300 infectados nuevos, digamos, era como una situación más compleja. En Italia se produjo algo que fue la migración, porque como atacó la parte norte de Italia, que todavía hacía mucho frío porque es la parte de los Alpes, cerraron las escuelas y las universidades ahí, entonces se autodecidió esa gente cuarentenarse en el sur deItalia, que hace menos frío. Algunos se fueron a su casa, volvieron o inmigraron hacia la parte del sur, entonces ahí desparramaron, como quien dice, a lo largo de toda la bota que es Italia, desparramaron, como quien dice, el virus.
Esa fue la condición especial, por eso Italia decide cerrar todas sus fronteras aéreas y terrestres creo que también, para el ingreso y salida de personas. Es una especie de cuarentena que va a durar. Cuarentena significa 40 días, no va a ser 40 días, va a ser 15 días, estimo, que es lo lógico porque es el ciclo este que yo te explicaba del virus. Bueno, en definitiva, hay que achicar el pánico, tener las precauciones. Exactamente, ese es el efecto, digamos, el pánico social, invalida muchísimo la respuesta lógica, invalida la respuesta inteligente, genera mucho gasto inútil, genera el miedo, el que te quita el sueño, te quita el bienestar, digamos. Bueno, el bienestar de la persona depende mucho del estado psíquico. Mi tío vive cerca de Milán y ellos están ya hace 10 días encerrados y a esto hablo de los costos, ¿no? Y están realmente angustiados, hay un montón de gente angustiada, porque por más que uno no quiera, estás como, dice, viviendo una guerra contra un enemigo silencioso que no sabes bien qué pasa. Por ahí, en un lugar donde tenés tantos miles de infectados, es más lógico decir, bueno, pero acá con 30 en todo el país... Como fue Wuhan, o sea, Wuhan, que es la población del centro de China, está en el centro, o sea, eso no dependió de los mares, no dependió de ningún océano, nada. Ahí hubo, creo que 25 casos clínicos en una pescadería, o sea, una venta de pescado, que es donde morfaban los murciélagos, ¿no? Claro, así. Bueno, Ale, a propósito de esto, decíamos recién, nos vamos a ir al corte, gracias Ale por favor. Nos vamos a ir al corte viendo un video que tiene que ver con una entrevista que hizo Alberto Sietecase, periodista rosarino, en su programa de radio, un periodista de los más prestigiosos. Muy reconocido, sí. Claro. Con un importante infectólogo internacional, Goldsmith, no me acuerdo el nombre ahora, que nos va a contar otro lado de la historia de esto que charlábamos recién, ¿no? Un poco de algunas exageraciones. Pero vamos a escuchar esta nota, con eso nos vamos a la parte. Estamos en comunicación con Pablo Goldschmidt. Se ha publicado hoy en el diario Clarín una nota de este virólogo y especialista en enfermedades infecciosas, que casi es una mirada totalmente disonante con el nivel de alarma que están bajando casi todos los medios de comunicación en el mundo. Fundamentalmente porque Pablo Goldschmidt dice el pánico es injustificado. ¿Cómo lo fundamenta esto de que se está amplificando el miedo de alguna manera, Pablo? Sí, ¿qué tal? Mire, ¿cómo lo justifico? Yo no entiendo cuál es la razón. Yo lo que sí puedo explicarle es que es injustificado lo que está pasando, que en este momento todo el planeta Tierra es víctima de un acoso. Como hay acoso moral, hay acoso sexual y hay abuso de niños, en este momento todo el mundo está siendo abusado. ¿Abusado por qué? Por peritos que están asustando a la gente. Ese susto lo retoma la prensa y los políticos lo copian, lo pegan y lo amplifican. Ahora, se puede explicar por qué la cosa no es como el pánico lo indica. Y el primer punto que yo quiero señalar, y que por suerte lo vengo yo explicando hace bastantes días, es que si usted divide el número de personas positivas por el número de muertos o de personas con neumonía grave, el coeficiente más significativo lo tiene China y lo tiene Italia. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Entonces hay varias respuestas. Si el virus es el mismo y las etnias son las mismas, ¿por qué la gente en Singapur se muere menos? ¿Por qué la gente en Suiza se muere menos? Y ahí empieza la duda, y que por suerte o por mala suerte se verificó, y se lo comento. En Italia, cuando uno está enfermo en Milán y en Torino, tiene acceso a servicios de terapia intensiva. En ciudades chicas no hay muchos servicios que conozcan la terapia intensiva, sobre todo enfermedades pulmonares. Además, el nivel de formación de los médicos que están en las urgencias, ganándose la vida como pueden, no es muy alto. Entonces, cuando tienen que ocuparse de pulmonía, no la manejan, o a lo mejor no lo aprendieron. Por otra parte, no hay suficientes respiradores, pero lo peor es que los hospitales italianos están atascados de gente asustada y no saben cómo manejarse. Tan es así que todo este pánico por un virus que produce resfrío o gripe, conocido porque todos tuvimos algún momento resfrío por coronavirus,
desde hace 2 o 3 días el gobierno se dio cuenta el abandono que tiene en Italia la sanidad pública y de golpe abrieron 3.000 camas de terapia intensiva. Quiere decir que hizo falta este desastre para que la República Italiana tome conciencia. Ahora, en China algo debe pasar, porque si usted ve el porcentaje de muertos con respecto a los que tienen el test positivo, también hay un coeficiente que es significativamente distinto de otros países. Ahora, imaginémonos que la gente esté bien formada, cosa que yo dudo, porque yo estuve dando clases en Pekín y estuve en Italia. Y el concepto de microbiología y el manejo de antibióticos no es correcto. Los muchachos de la facultad, las chicas no están bien formados. Pero a lo mejor no tienen suficientes respiradores. Cuando uno necesita para una pulmonía, una neumonía, hacer respiración artificial, se dieron cuenta que no estaban equipados suficientemente. Pero, por otra parte, sobre todo en China, imaginemos que la gente está bien formada y que tienen el material. Lo que realmente llama la atención es con qué los tratan. Porque la complicación de cualquier gripe o de cualquier resfrío, sea con influenza, con rinovirus, con metapneumovirus, sea con este virus corona, la complicación fundamental es la neumonía y sobre todo la neumonía neumococo. Son una variedad de estreptococos, que son todos prácticamente sensibles a la amoxicilina. La pregunta que uno se hace es, ¿la amoxicilina que le están dando a la gente realmente tiene la cantidad adecuada y la cantidad que pasa a la sangre es la correcta? O sea, los genéricos de los países donde la mortalidad es alta probablemente no han sido sometidos a controles como en países en la cual la ley de bioequivalencia ha sido validada y es texto. Ahora, entonces usted ve que no es el virus. Ahora, usted me dice, ¿y entonces por qué no se justifica el pánico? Porque los cerdos de casi todo el mundo han tenido infecciones a coronavirus. Y nosotros estábamos siempre en la escuela, todos los años decían, hay resfrío, y toda la clase por ahí se resfriaba y estornudaba. Sí. Y muchísimas de esos resfríos eran provocados por coronavirus. Ahora, nadie hizo estudios en años anteriores para ver si estos coronavirus circulaban. Y este año, de casualidad, un laboratorio chino se pone a hacer la reacción de amplificación de polimerasa, la PCR, y encuentran casos positivos. Y cuando ven, dicen, es un coronavirus. Pero yo digo, ¿esto es un brote? ¿Es una epidemia? O a lo mejor el año pasado hubo y justo este año los analizan, el año pasado no. Entonces, por un algodón, o sea, un hisopo que a uno le pasa en la nariz y en la garganta, están provocando un desastre social, haciendo que la gente pierda el trabajo, haciendo que se cierren países, que la gente se quede encerrada, que estemos con la paranoia de la peste. A ver sin haber comprobado que el año pasado probablemente hubo coronavirus. O peor todavía, si todos tuvimos resfríos a coronavirus en el mundo, o muchísimos de nosotros, ¿qué pasa con los anticuerpos? Porque por ahí tenemos anticuerpos o células inmunitarias que nos protegen. A ver si lo entiendo, no Pablo. se estudia. Perdone que lo interrumpa. A ver si lo entiendo un poco mejor y la gente que nos escucha también. En el caso de... vamos a empezar por lo de China. Usted dice que en definitiva quizás el año pasado hubo una enfermedad, o hubo coronavirus también, y también hubo esta cantidad de pacientes infectados y esta cantidad de muertos, y no se hizo este manejo informativo. ¿Esto es lo que quiere decir? No, que los laboratorios no practicaban este test, quiero decir. Bueno, pero no practicaban el test, pero la cantidad de enfermos fue parecida. No se sabe, porque no los contaron. ¿Y la cantidad de muertos? Porque la alarma la genera la cantidad de muertos. No, porque neumonía, el año pasado hubo miles de personas que murieron en los Estados Unidos, inclusive varias decenas de miles de personas que murieron de neumonía. Ahora, la neumonía fue generada ¿por qué? Porque probablemente o por un rinovirus o por un corona. Pero no se hacía el test. La gente que está debilitada, fragilizada, la gente que come mal, que no tiene calefacción, la gente que está en situaciones realmente de indigencia absoluta, la gente con problemas cardiocirculatorios, pulmonares,
la gente que tiene problemas con diabetes mal compensada, con inmunosupresión porque hicieron un trasplante o con una inmunosupresión viral, bueno, siempre tenían complicaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en San Luis, en el hospital en París, cuando había la gente con trasplante de médula y trasplante de riñón, decía prohibida la entrada a personas resfriadas, porque se morían los pacientes de neumonía cuando un enfermero, un bioquímico o un médico estaba resfriado y les estornudaba cerca. Quiere decir que es conocido que hay predisposición cuando hay problemas inmunitarios a morir de neumonía cuando uno tiene defensas bajas. No es nuevo esto, lo conocemos todos los días, lo vemos. Ahora, y en el caso de ¿Qué Italia, pasa este año? en el caso de Italia, usted lo asocia la cantidad de casos a la deficiencia del sistema sanitario italiano. No, es una pregunta que me hago. Ah, bien. Ahora, en cuanto a las medidas que se están tomando, ¿usted las comparte o las ve exageradas? A mí me parece que cerrar un país, dejar a la gente sin trabajo porque la gente se resfría, me parece que es algo muy raro. ¿Qué pasa? Que los peritos internacionales que están en Ginebra dan crean lo que se llama task force y crean pánico. Este pánico va a los políticos y los políticos se cubren, porque justamente lo único que ellos quieren es protegerse con lo que dicen principio de precaución. El problema entonces viene para mí de los peritos. Es una pena. ¿Usted no cerraría una ciudad o no pondría en cuarentena una ciudad o cerraría, como tomó la decisión ayer el gobierno italiano de cerrar, poner en cuarentena casi a toda Italia? A mí me parece que es absurdo. Yo lo que haría es, cerraron toda Italia, pero crearon 3.000 camas para terapia intensiva. O sea que el problema, usted ve que no es el virus. Pero bueno, tienen que de alguna manera justificar el sueldo, los peritos, los ministros y toda la sección política, pero para lo único que hacen todo esto es para un poco decir estamos haciendo algo, ¿no? Usted está en Mónaco en este momento. ¿En Francia cómo se está tomando el tema? Mire, está totalmente todo, es de lo único que se habla en la radio y en la televisión y se están tapando los verdaderos problemas que tenemos en este momento en otros países. Es muy útil esto, es muy útil porque todo el santo día están hablando de este problema, de un virus que produce resfrío y que produce neumonía en la gente con déficit inmunitario. ¿Para usted no tiene más mortalidad esto ni más gravedad que la neumonía en general que se da cada año? No, al contrario, tiene menos. El año pasado murieron 7.200 personas de neumonía por el virus de la influenza. Si usted cuenta este año es muchísimo menos con este virus. Pero además, este año los cuentan. El año pasado no contaron todos. Además, lo único que hacen es hacer un test de amplificación genética con la transcriptasa reversa y con eso crean pánico. Pablo, yo lo que quisiera es que se hagan análisis poblacionales para ver si hay anticuerpos contra el corona, para probar que este virus ya está circulando toda la vida en el mundo, que no es nuevo. No, por ahí es una variante nueva, pero que hay coronavirus siempre estuvieron provocando resfrío y neumonía. Pablo, le agradezco estos minutos que se ha tomado con nosotros, con Radio Con Vos. No tiene por qué, y es importantísimo que podamos hacer escuchar nuestra voz en Ginebra, que es lo que trato siempre, pero yo voy como perito desde el Hospital Francés de París, iba a la Organización Mundial de la Salud, y lo que yo necesitaría es un mandato argentino para, desde la Argentina, poder ir también a expresarnos, porque usted no sé si sabe, pero la banca, muchas veces de la Argentina, no está ocupada, y yo estando ahí, no puedo abrir la boca porque no voy oficialmente desde la Argentina y, por ejemplo, en reuniones que hubo de enfermedades de poblaciones olvidadas como Chagas o dengue, no estábamos representados y yo iba como perito para enfermedades olvidadas, sobre todo tracoma. Es una pena porque no estamos, digamos que a la Argentina no le cuesta nada y podríamos realmente hacer escuchar una voz diferente, ¿no? Bueno, ojalá, esta radio se escucha muchísimo y la escucha mucha gente que está vinculada a la política, así que no me extraña que alguien del gobierno lo pueda contactar a partir de esta charla, Pablo.
Sí, yo creo que el gobierno está, por lo menos en la Argentina, me parece muy cauto y la gente me parece que sabe muy bien lo que está haciendo por una razón muy simple. Están hablando de sarampión y de dengue, que es el verdadero problema. Y no se dejan impresionar por esta campaña que tenemos ahora de acoso científico del coronavirus, que no es realmente el problema como lo